Vamos a revisar lo que queda de la unidad uno. Espero que ustedes hayan hecho la lectura. Van a ver, van a identificar los términos nuevos, van a ver también acerca del enfoque por competencias en la parte final. Y eso es lo que vamos a estar revisando ahora. Bueno, más bien vamos a estar revisando la unidad 2, la unidad de lectura 2, que es diseño curricular basado en competencias. Al final de la primera lectura podemos encontrar un poco de este enfoque, pero ahora lo vamos a ver más a cabalidad. Mañana vamos a tener una actividad colaborativa en clase, así que yo les invito a que lleguen también con puntualidad para que puedan participar todos. Vamos a estar revisando algunos conceptos importantes que también se les está pidiendo en la actividad para esta semana. Estamos en la actividad 2 y en plataforma lo que van a encontrar es realizar un diagrama de flujos. Es muy probable que varios de ustedes sepan lo que es esto, en qué consiste y de qué forma podemos hacer el diseño. Para quienes no, vamos a estar explicando un poco, viendo un video de cómo realizar este diagrama de flujo, pero eso es lo que van a encontrar con la actividad 2. Pero antes me gustaría iniciar hablando acerca de nuestra sociedad actual. Ustedes saben que nuestra sociedad actual es la llamada sociedad de la información o también sociedad del conocimiento. Creo que más apropiado es el término de la información, porque realmente lo que estamos viendo es información, datos por todas partes, ¿cierto? Es más, por eso también el término Big Data es que está tan usado en este tiempo. Si ustedes han leído, han debido identificar también algunas características de esta época, características con las que nos estamos encontrando día a día. El principal motor de esta sociedad es la Internet. Esto implica una combinación de varias cosas, de aplicaciones, herramientas, habilidades que necesitamos, ¿no? Para este tiempo. ¿Como cuáles? Han debido identificar en la lectura la manufactura integrada por computadora, la manufactura inteligente, la robótica colaborativa, la nanotecnología, la impresión 3D usada a otros niveles y también la web 2.0. Lo que nos están prometiendo, lo que se está esperando alcanzar con esta sociedad de conocimiento es valorar más precisamente esto, el conocimiento. Si bien estamos partiendo en una sociedad de la información, lo que ahora se valora mucho más es el conocimiento, más que las habilidades manuales, que en las anteriores sociedades era lo que se buscaba, ¿no? Trabajos a partir de actividades repetitivas, automatizadas tal vez, donde las personas no necesitaban hacer tanto uso de su razón, de su conocimiento, sino más bien identificar muy bien cuál la forma de hacer las cosas. Esta sociedad de la información lo que está buscando también es la transformación tecnológica que quiere mutar, quiere cambiar de nada más producir a crear. Ustedes saben que toda la información que nosotros proporcionamos a las aplicaciones, cuando descargamos una aplicación en nuestro teléfono móvil o de repente en la computadora, en el teléfono en especial nos piden una autorización. Nos piden que aceptemos las condiciones del contrato. Ya desde ese punto podemos identificar si es un contrato, bueno, se está sobreentendiendo que una persona mayor de edad debería ser la que esté aceptando las condiciones, ¿cierto? Pero podemos ver a niños o muchos menores de edad con aplicaciones, con redes sociales como el Facebook, Instagram, TikTok y demás. Cosas que, bueno, si las pensamos un poco, no debería pasar. Pero esta información que estas aplicaciones, y no solo estas, cualquier aplicación que nos descarguemos, es más, hasta las gratuitas, no solamente están jalando nuestra información, información que puede ser confidencial a partir de nuestras fotos, nuestros chats,
en algunos casos información más delicada, el número de nuestra tarjeta, de nuestras cuentas, pueden estar jalando también estas aplicaciones. O también van haciendo un registro de de toda la búsqueda que hacemos, el movimiento que tenemos nosotros a partir de de las cosas que nos gustan. Lo que buscan a partir de recabar esta información es poder predecir qué necesitamos, qué queremos. ¿Para qué? Esta información llega a ser muy útil, valiosa para las empresas, para el mercado que tiene un producto para ofrecer. Si el mercado, si determinada empresa logra identificar lo que necesitamos, con seguridad su propuesta va a ser más certera al momento de querer vender un producto. De eso se trata esta sociedad de la información, principalmente como primer paso, de recabar información. ¿Para qué también se está recabando la información? Para las IAs. Ustedes saben que esta tecnología inteligente, estas inteligencias artificiales, no es que realmente sean inteligencias como las nuestras tan abstractas, sino que más bien son bases de datos gigantescas que lo que van a buscar también es predecir, anticiparse a situaciones. Es más, se ha visto con estas aplicaciones que quieren identificar, por ejemplo, si estamos Ya, tristes para ver qué tipo de productos ofrecernos. Yo no sé si ustedes han visto algunos documentales al respecto, pero hay varios que podrían estar encontrando muy interesantes en relación a lo que son estas tecnologías que están recabando información de cómo la IA se alimenta y demás. Ahora ustedes pueden decir, ¿esto por qué nos interesa? Bueno, nos interesa primero porque esta nueva forma de vivir nos está cambiando también la forma de trabajar y por ende tiene que cambiar nuestra forma de aprender. Necesitamos incluir en nuestros procesos de aprendizaje estas nuevas visiones de vida que se están generando. Esta sociedad súper inteligente, esta sociedad de la información, está apuntando, esta sociedad 4.0, a una sociedad 5.0 súper inteligente. Ya habíamos visto algo al respecto en la clase 1 y es para lo que necesitamos también prepararnos nosotros como docentes para que también podamos preparar a nuestros estudiantes. El capital más grande de las empresas en este momento es la gente, no así como antes podría ser el producto, ¿sí? Lo que ellos producían como empresa, sino más bien la gente. ¿Y qué implica que el capital más grande sean las personas? Implica que el capital más grande son sus ideas, esta nueva forma de ver la vida, de ver las problemáticas, las situaciones, las necesidades de las personas. Entonces, si comprendemos que el capital más grande es nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, necesitamos potenciar la educación, necesitamos mejorar la oferta educativa. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de conocimiento y de investigación principalmente. ¿Por qué? Porque la educación tiene que estar a la par del conocimiento. No son sinónimos. La educación va a involucrar un proceso. El conocimiento va a ser la información que podamos nosotros transformar. Imagínense la cantidad de información a la que tenemos acceso ahora, solo con nuestros teléfonos móviles. Tenemos acceso a muchísima información. Lo que no significa es que esta información sea veraz, sea información útil necesariamente. Y ustedes en sus campos laborales se han debido dar cuenta que no la primera respuesta que te da Google, si vamos a poner de ejemplo este navegador, necesariamente va a ser la correcta, porque hay muchas cosas que van a estar alterando el algoritmo para que te ofrezcan una posible respuesta a tu pregunta. En algunos casos se puede pagar para estar adelante, en otros casos se va a considerar las visitas al lugar. Pero si te proponen tanto un lugar, obviamente va a tener más visitas este lugar, ¿cierto? También han debido ver
que quienes ya ejercen la docencia, que cuando los estudiantes buscan una respuesta en Internet, no necesariamente esta va a estar contextualizada, va a estar de acuerdo a lo que se necesita, a lo que estamos preguntando. Entonces, tener tanta información en la Internet no necesariamente es conocimiento. El conocimiento nosotros necesitamos identificarlo para hacerlo parte de nuestro proceso educativo. Y a la par necesitamos investigar, promover la investigación con nuestros estudiantes, promover la investigación científica, promover la documentación de situaciones, de evidencias que se están realizando a partir de nuevas prácticas, metodologías y demás. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Necesitamos cambiar nuestra forma también de aprender, porque sí, ahora comprendemos que los trabajos cada vez van a ir reduciendo, en especial estos trabajos rutinarios, estos trabajos que son tan repetitivos. A ver si ustedes tratan de identificar algunos trabajos repetitivos, ¿cuáles podrían ser? Uno de estos trabajos puede ser, bueno, es las personas que trabajan en el banco, ¿cierto? Los cajeros. Este trabajo de dar dinero, ahora ya puedes utilizar la banca móvil y ya no necesitas tanto de esto, ¿cierto? A ver, Edgardo, ¿qué otro trabajo rutinario puedes identificar que podría estar desapareciendo? Edgardo, ¿abriste micrófono para participar? Eh, Adelante, Buenas noches, ¿se escucha? te escuchamos. Y otro trabajo rutinario que tal vez podría estar desapareciendo podría ser el tema de las estaciones de servicio de comida rápida. Creo que ahora hoy hay en ciertas ciudades donde ya no necesitas, digamos, que te atienda la persona, sino uno lo pide y automáticamente te va dispensando la comida o el servicio que uno solicita. Cierto, eso se ve en especial en Asia, ¿no? Donde ya ni siquiera hay una persona que te pasa la bandeja. Todas estas bandejas, comidas caen directamente por una rampa. A ver, Chacón, ¿tienes algún ejemplo? Chacón. Hola, hola, bueno. Uy, sí se te escuchaba, solo que te he apagado el micrófono. Por favor, ¿podrías abrirlo otra vez? Los conductores o choferes, dice Rodrigo en el chat. Cierto, el transporte. A ver, Chacón, si puedes volver a abrir tu micrófono, te escuchamos. A ver, otro, el call center. ¿Qué tal? Ahora nos están dando bots las empresas. Buenas, Adelante, buenas, Chacón. buenas noches, colegas. No, le cuento que estoy de viaje y por eso escucha el bus. Ok, entendemos entonces. Los operadores de fábricas, dice Marco, ¿sí? Iber dice algo que ya desapareció, los traductores. Uy, sí, ¿qué tal? Estas personas. Bueno, ahora los que hacen doblaje han visto cómo las IAs están utilizando la voz del actor para poder hacer la traducción en otros idiomas. O sea, ya tal vez los que doblan en un futuro se estén quedando sin trabajo, los que hacen doblaje. Seibi dice diseñadores. Este es un debate. Si hay algún diseñador aquí en la sala, podría estar opinando al respecto. Si bien hay varias IAs que están trabajando tanto haciendo diseños gráficos, videos, el criterio del diseñador todavía estaría siendo importante por el proceso que hace personalizado y demás, pero podría ser tal vez más adelante. No los diseñadores, no creo que se perdió. A ver, tal vez, vamos a ver. A ver, otros. ¿Qué dicen los contables, los auditores? ¿Ustedes creen que puedan ser reemplazados? Los recepcionistas también están siendo reemplazados en países del norte por un robot.
Según algunos videos que hemos podido ver en, en esta Sociedad 5.0 de Japón, ya están mostrando operadores de máquinas agrícolas, ¿no? O sea, coches autónomos que se manejan solos. A ver, ¿alguien tenía intención de participar? Adelante, Denis. Adelante, Denis. Bueno, quizás un problema de micrófono. A ver, aquí algunos datos importantes. La Unión Europea señala que en 2021 el 45% de sus empleos, de los empleos que se pueden identificar en la región, ya están relacionados con el ámbito digital. El 90% de los empleos demandarán competencia digital para el 25, esto es para el siguiente año. El 90% demandarán competencia digital. Me gustaría saber si pueden poner también en el chat los ingenieros agrónomos. A ver, los ingenieros agrónomos también, ¿ustedes creen que sí? Yo pensaría que las ingenierías todavía podrían estar replanteando soluciones, pero a ver ustedes en sus campos laborales, si pueden identificar un porcentaje de participación de la competencia digital, o sea, ¿qué tanta tecnología utilizan ustedes en su trabajo? No en la vida, porque en la vida sí utilizamos mucho, ¿no? Si nos preguntamos a ver cuántas computadoras, cuántos robots tenemos en nuestra vida diaria, tenemos un montón de tecnología. Pero en el trabajo, ¿qué tanto identifican ustedes? A ver, aquí otro dato. Las competencias transversales más buscadas para el siguiente año por las empresas serán, en primer lugar, la creatividad, con un 47%. Segundo, la resolución de problemas complejos en un 43%. Yo les pregunto también, la resolución de problemas complejos. ¿Cuántas competencias necesitamos para esto? ¿Cuántas habilidades necesitamos tener? ¿Cuántos de ustedes se consideran que tienen la habilidad para resolver situaciones complejas que pueden salir inesperadamente en nuestro campo laboral? Otro dato, el 50% de las actividades laborales actuales en todo el mundo podrían automatizarse para el 55. El 50% de las actividades. A ver, dice, las IAs carecen de razonamiento, solo llegan a reemplazar las profesiones donde su desempeño es mecánico. Exacto, eso es lo que hemos mencionado. Por el momento, las IAs están apuntando a reemplazar estos trabajos repetitivos. Por el momento. Pero estas IAs, si entendemos que son bases de datos que se están llenando constantemente, que se están alimentando con toda la información que gratuitamente les brindamos, estas IAs nos están llegando a conocer, nos están conociendo por sectores, nos están conociendo por estado de ánimo. Por sectores me refiero a cómo es determinada sociedad en determinado país, cómo es tal región, cuál lugar geográfico, qué tipo de población tiene, qué tipo de intereses tiene, qué tipo de deseos. Yendo más adentro todavía, para cada uno de nosotros, nos identifican a partir de nuestras búsquedas. Ustedes saben que estos algoritmos pueden darse cuenta, aún si estamos, como les mencionaba, si estamos tristes, si estamos, no sé, eufóricos, por las cosas que buscamos, a las cosas que les damos like, por las cosas a las que podemos comentar u opinar. Todo esto, toda nuestra participación en la Internet, en las redes sociales, nos está haciendo predecibles. Entonces, no solamente las IAs tienen información de determinados contenidos que se están alimentando, sino además se están haciendo expertas en conocernos. Y nosotros estamos participando voluntariosamente en esto. Otro dato, el 57% de los trabajos están en riesgo por la robotización y la inteligencia artificial. Es una realidad. Lo que hoy estamos identificando, miren cómo ha cambiado
nuestra vida en los últimos 20 años. El cambio que hemos visto en 20 años, esta magnitud de cambio que hemos visto en 20 años, podríamos estar viendo este mismo cambio de magnitud en los próximos 5 años. Y eso nos tiene que poner atentos, porque si esto continúa cambiando a esta velocidad, nosotros también necesitamos cambiar. A ver, dice la doctora Dayana, en mi área, que es odontología y en específico odontopediatría, no puede ser reemplazada. Iber dice, ¿será posible que una IA reemplace a un educador? Pienso algo, a ver, cambiando un poco para no responder sí y no nada más. Pienso que entre más competente sea el profesional, odontólogo, educador, ingeniero, es más probable que las inteligencias artificiales no los reemplacen. ¿Y cuál sería el potencial del educador? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la principal característica o una característica que podría ser irreemplazable en el docente, en el educador? ¿Qué pensarían ustedes? Características que nos hacen únicos a los docentes. Los sentimientos podría ser, dice Shamir. Principios y valores. Bueno, podemos registrar principios y valores seguramente en una IA, identificar esto sí, esto no. ¿Han leído el libro Yo Robot? O bueno, también a la película, pero el libro está más interesante. Ahí también podrían ver un poco más de conocido la empatía, la experiencia, transmitir valores, empatía. Todo lo que están mencionando es válido y necesitamos rescatar todo lo que ustedes están poniendo aquí en el chat, la capacidad de razonamiento. La capacidad de razonamiento. Tal vez esa es una área, Dayana, donde vamos a estar un poco en desventaja con, tal vez digo, ¿no? Con la inteligencia artificial, porque va a tener una base de datos mayor a la nuestra, una precisión mayor a la nuestra. Nosotros de momento nos equivocamos, nos confundimos, pero hay algo que nos caracteriza mucho, es que no siempre los humanos, no siempre utilizamos el mejor camino, no siempre tomamos la decisión correcta, y en el proceso es que aprendemos y es que también identificamos de repente un nuevo camino. Entonces, pienso que esa es una característica que nos diferencia, pero como educadores, lo que más nos va a diferenciar, y les voy a mostrar un video al respecto de esto, me parece que mañana, lo tengo programado para mañana, pero una de las cosas que nos va a diferenciar como educadores es que nosotros debemos ser los principales motivadores de nuestros estudiantes. O sea, si pensamos en un educador, si pensamos en nuestro profesor, deberíamos pensar en alguien que nos inspira y nos inspira a ser mejores, mejores personas, mejores profesionales, mejores ciudadanos comprometidos con nuestra sociedad. Eso debería ser un docente, no solamente el profe gruñón o el profe que acepta todo o el profe que tiene las diapositivas más coloridas. No, si pensamos en nuestro profesor, si sus estudiantes van a pensar en ustedes, deberían pensar en que ustedes inspiran. Esa debería ser nuestra característica. Y si de esa forma nos vamos a desenvolver, si vamos a ser personas competentes, que se actualizan, que buscan metodologías y estrategias que vamos a revisar ahora precisamente con este enfoque por competencias, no nos va a poder reemplazar la tecnología, no nos va a poder reemplazar una IA. Se está utilizando, no sé si ustedes están al tanto, pero por ejemplo, ustedes conocen Silicon Valley, está en Estados Unidos, ahí cerca de San Francisco. San Francisco es una ciudad altamente tecnificada. Y bueno, en Silicon Valley ya se están utilizando en los colegios del lugar computadoras para aprender. Los niños van, los jóvenes de los últimos grados de primaria, de secundaria, no interactúan con un docente, interactúan con máquinas. ¿De qué forma? Ellos van, registran qué clase van a pasar y van respondiendo a los contenidos,
son aplicaciones interactivas que si detectan que necesitas un refuerzo, te dan un ejemplo de otra forma. De alguna forma, estas aplicaciones, como son inteligentes, llegan a conocer al estudiante y llegan a conocer sus áreas fuertes y débiles. Identifican las áreas débiles, les ponen ejercicios para potenciar estas áreas débiles. Pero en todo este proceso hay un docente todavía, un docente que acompaña, que le guía al estudiante qué camino seguir. Bueno, hoy día te conviene hacer esto, hoy día vamos a hacer esto, vamos a hacer un trabajo colaborativo. Cada uno puede trabajar individualmente con la computadora, con esta IA, pero eventualmente va a haber trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque necesitamos fomentar el trabajo grupal. Por muchos años la educación nos ha puesto como en competencia al tratar de sacar los mejores resultados en los test, pero se ha visto que lo mejor en educación es fortalecer, favorecer el trabajo colaborativo. Entonces, esta escuela, por ejemplo, ya está trabajando con puras tecnologías y con IAs, pero también hay docentes en el proceso. Entonces yo tengo la esperanza en la medida que nosotros seamos altamente competentes, que podríamos estar favoreciendo aún el trabajo con estas herramientas. A ver, dice Roberto, la interpretación de respuesta del estudiante para las máquinas es negro o blanco. Exacto. Para la IA, o sea, no hay una intencionalidad, no hay una situación que valorar, es simplemente información. Obviamente la máquina puede estar programada para darte refuerzo positivo, ¿no? De alguna forma, premiarte y demás, como podemos ver en gamificación. Ustedes han debido ver en el módulo, en el taller inicial de TIC, que hay varias herramientas de gamificación como el Kahoot, el Quizzes, donde tú puedes competir individual o grupalmente y al final, suenan fanfarrias y te premian. O sea, es una forma muy simple, pero varias de estas tecnologías buscan darte esta retroalimentación, este refuerzo positivo. Pero lo que nosotros podemos hacer llega a ser más significativo, ¿cierto? Porque nosotros conocemos a la persona, nosotros podemos ayudar de forma más amplia, más completa. La máquina va a estar programada a darte una respuesta, pero lo que nosotros podemos hacer realmente es inspirar. A ver, Raúl dice, en nuestras universidades, docente que tiene muchos reprobados es un mal docente y a la inversa. Cualificación del docente desde el punto de vista de universitoriocracia. Sí, bueno. Vamos con el tema entonces. Me gusta mucho saber qué piensan, qué opinan, porque nosotros estamos construyendo también nuestra sociedad, ¿verdad? Si bien no estamos al nivel de los países del norte en cuanto a tecnología, tecnificación, tampoco ayuda mucho decir que estamos demasiado lejos. Más bien pensemos en cómo nosotros podemos acortar la brecha, cómo nosotros a partir de nuestra práctica, ustedes seguramente profesionales en su campo destacados, también necesitamos destacarnos en la docencia. Vamos a entrar al currículum por competencia ya con esta información, ¿no? A ver, ¿de dónde sale el currículum por competencia? ¿Cuál es una de sus principales intenciones? Pues que nos dice Ducci. El enfoque de competencias o por competencias refuerza el punto de enlace entre el mercado educativo y el de trabajo. Se ha visto por años que, si bien al principio, recuerdan, habíamos visto un poco de historia, el, el la estructura curricular, la forma de enseñar estaba muy adecuada a la época de la industrialización, pero el mundo fue cambiando y la educación no cambió jamás. Entonces necesitamos otra vez poner la educación muy acorde a la necesidad de la persona, necesidad laboral, necesidad de socializar, necesidad de dar respuesta a temas humanos actuales. Entonces, este enfoque busca eso, busca hacer un refuerzo, acortar la brecha. El profesional graduado, el egresado, tendría que estar listo para trabajar, pero no para trabajar y tener unos años de experiencia en los que seguramente se va a equivocar y va a aprender más, sino más bien salir de la universidad y directamente entrar con la competencia necesaria al cargo que él desee tener. Esa es la intención de este enfoque.
Y aquí, bueno, podemos ver una de las metas, uno de los objetivos de la UNESCO en su Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el siglo XXI. Tiene una visión y acción específica y nos dice, la educación general y la superior en particular son instrumentos esenciales para enfrentar exitosamente los desafíos del mundo moderno, desafíos como los que hemos conversado hace un momento, y para formar ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y abierta. Por muchos años habíamos dejado también desde la educación de hablar acerca de estos temas de valores, de ética, de todo lo que ustedes mencionaban, empatía, liderazgo, interacción social, vocación de enseñanza, de transmitir valores, todo esto que ustedes mencionaban por muchos años, en especial en educación superior, se había omitido. O sea, tal vez estaba escrito en el currículum, tal vez era un conocimiento implícito, pero realmente no se reforzaba de forma intencional. Y ahora tiene que ser así. ¿Por qué? Porque se ha visto un hueco, un espacio, un hoyo negro que está creciendo de indiferencia, de irresponsabilidad social. Por cuanto es que vemos tantos cambios, ¿no? En temas ambientales, en uso de residuos, de energías renovables ahora, ¿no? Que necesitamos considerar como prioridad. Entonces, todas estas situaciones, estos problemas, se ha visto que a partir de reforzar el tema de valores, podemos estar haciendo un cambio en nuestra sociedad, generar sociedades más empáticas, más responsables, solidarias, que no estén primando la ganancia personal por sobre el bien común. Esta podemos identificar como una de las metas, la declaración principal que tiene la UNESCO. Ustedes saben que ellos trabajan en pos de mejorar la educación a nivel mundial, de acortar la brecha, de reducir el rezago escolar, o sea, de reducir los índices de abandono escolar, de que los estudiantes en todo el mundo, en todos los países, puedan ser capacitados. Otra de las propuestas que tienen a partir del trabajo hecho en la UNESCO, que participan, ustedes saben, muchos países, es mejorar la calidad educativa a partir de la formación docente. Lo que se espera, lo que ellos piden a los gobiernos es que los docentes estén alcanzando el grado de maestría, que sean altamente calificados, muy competentes. Y vamos a entender más acerca de lo que significa esta palabra, competente. Entonces, vamos a ver, ¿qué es una competencia? A ver, Raúl pregunta en el chat, ¿cómo deben enfrentar los docentes la política en las universidades? Bueno, los docentes no deberían formar parte. A menos que tú quieras hacer cambios desde adentro, quizás sí, ¿no? Empezar a trabajar para hacer un cambio. Pero como docentes, nosotros necesitamos mejorar la práctica. Tal vez no vamos a poder cambiar las políticas en sí, pero si nosotros cambiamos nuestra práctica, ya estamos haciendo un cambio significativo. Porque un docente que forma a 20 personas, 30 personas, 50 personas, 100 personas, ya está influyendo sobre esa cantidad de personas. O sea, si esperamos que cambien las políticas, podría cambiar todo muy poco y muy lento. ¿Qué es una competencia? Uy, perdón. Aquí la respuesta. Este es un término muy amplio. Vamos a ver algunos conceptos, algunas interpretaciones de autores, pero el principal significado que le podemos atribuir es un rango de cualidades y capacidades. Un rango de cualidades y capacidades en determinadas áreas, en determinadas prácticas. Una competencia te va a ayudar a tener esta cualidad, esta capacidad, esta habilidad, este conocimiento frente a algo. Probablemente si tú eres lo suficientemente inteligente y
puedes identificar estas tus competencias, las puedes potenciar a otras áreas. Pero inicialmente vamos a hablar de un rango, ¿no? En un área específica. Estas competencias van a tener, vamos a saltar esta diapositiva, tres principales focos, puntos de conocer, ¿sí? O sea, las competencias, para hacer competencias, tienen que estarte capacitando en tres áreas. Una, la del conocimiento conceptual, otra, del procedimental, y una tercera, la actitudinal. Ahora sí vamos a venirnos a esta diapositiva. El currículum por competencias, porque recuerden, nuestro módulo tiene el nombre de diseño curricular. ¿Cómo hacemos nuestro currículum por competencias? A ver, algunas características son las siguientes. Las características de vida del trabajador se van a considerar. Las modalidades curriculares flexibles. Con el primer punto, las características de vida del trabajador. Estamos hablando de lo que el trabajador en esta época, por ejemplo, ingeniería. Para nosotros saber cuáles son las competencias que él necesita ahora en pleno 2024, tendríamos que hacer una encuesta y de esta forma es que se identifican las competencias en las carreras. Es una manera más científica, no lo hace un consejo de docentes, sino más bien a partir de instrumentos específicos se va a considerar una muestra de todos los profesionales en práctica, por ejemplo, de Bolivia en ingeniería. Queremos en una ingeniería específica, ingeniería en sistemas. Entonces, identificamos a los profesionales en acción. Vamos a tratar de identificar a los más competentes. Para esto, esperaríamos que haya una base de datos actualizada, ¿no? De acuerdo a esta población, vamos a recoger una muestra y a ellos les vamos a preguntar cuáles son las características de su profesión. ¿Cuáles competencias identifican necesarias hoy? Necesarias para mañana. Y a partir de eso generaríamos nuestro diseño curricular. Las modalidades curriculares que vayamos a diseñar tienen que ser flexibles. Flexibles en las posibilidades que se puedan, flexibles a partir de su implementación en espacio-tiempo, puede ser, flexibles a partir de la flexibilidad del docente para hacer cambios. Por ejemplo, si hablamos de diseño curricular como el docente que planifica su clase, pues el docente también tiene que ser flexible. Flexible para, si hay un tema de interés de los estudiantes, poder cambiar tu temática a eso y responderla, claro, si esta temática propuesta es pertinente a lo que estás enseñando. Otra característica, la superación de la condición de estancos en la organización curricular. Necesitamos superar viejas estructuras, viejas políticas, como también mencionaba Raúl, la aceptación de lo inter y lo transdisciplinario, aceptar que necesitamos trabajar en formas colaborativas también los docentes. Tal vez no solo yo voy a hablar de un tema, sino de este tema lo podemos estar hablando todos los docentes que vamos a estar participando en este semestre, por ejemplo, ¿no? Identificar los saberes necesarios de la carrera y la información de los valores en una perspectiva de problematización y de transversalidad. Pero de manera gráfica, vamos a ver aquí cómo funcionan estas competencias. Vamos a tener primero los conocimientos, luego las actitudes y las habilidades. Estos tres campos se tienen que formar en simultáneo. A eso nos referimos también cuando hablamos de interdisciplinario. Cuando damos una clase, tenemos que formar en estos tres campos. Brindar el conocimiento, brindar o fomentar el desarrollo de la habilidad y promover la actitud. Todo eso, o sea, todo lo que está quedando en medio de nuestro diagrama de Venn, esa es la competencia. Ustedes pueden tener muchísimos conocimientos, pueden tener muchísimas habilidades, muchísimas actitudes, pero cuando conjugan
las tres, lo que tenemos ahí es una competencia. La combinación dinámica de atributos en relación a procedimientos, habilidades, actitudes, responsabilidades y demás. A ver, Raúl dice modalidad curricular. Si hablamos de modalidades, bueno, no sé a qué te refieres. Pero cuando hablamos de modalidades, estamos hablando de modalidad presencial, modalidad virtual. Aquí otro concepto dice, la adopción del enfoque de competencias en la educación superior promueve una enseñanza integral. Integral porque estamos buscando formar al ciudadano en su totalidad, no solo en su conocer, sino en su habilidad práctica y en su forma de ser. Lo queremos formar de forma integral. Y esto va a privilegiar el cómo se aprende, el aprendizaje permanente. Esto es lo que necesitamos proponer también y promover que los profesionales estén constantemente en actualizaciones, capacitaciones para recibir la información y poderla transmitir, ¿no? La flexibilidad de los métodos, en los métodos vamos a adquirir mayor flexibilidad en cuanto a mayor conocimiento. O sea, yo no puedo ser flexible si no tengo mucho conocimiento. Si mi conocimiento es, vamos a imaginarnos como un abanico, si mi conocimiento es reducido, mi flexibilidad me va a permitir esto. Pero si tengo un amplio conocimiento, primero, de mi campo, de mi disciplina, de mi área profesional, y segundo, si ustedes tienen la intención o ya son docentes, también necesitamos, así como tenemos nuestra capacidad disciplinar en nuestra área, también necesitamos tener conocimiento y capacidad en el área educativa. Mientras más se habla nuestro rango, nuestra flexibilidad nos va a permitir todo ese espacio. Y también necesitamos fomentar, privilegiar el trabajo en equipo. Ahora sí, esta diapositiva. Entonces, tenemos los conocimientos conceptuales que están relacionados con el saber, con el conocer. Esto tiene un enfoque más tradicional y esto está relacionado a la teoría, a los principios de la disciplina que necesitamos sí o sí asimilar y aprender. O sea, no es que yo voy a hacer solamente por tener habilidades y tener unas buenas actitudes, yo ya voy a ser competente. No, necesitamos dominar la parte teórica también. La parte procedimental implica el saber hacer, este enfoque experiencial. Son los procedimientos, los métodos, las estrategias, las habilidades, los procesos, el protocolo que tengamos que tener. Por eso aquí también tenemos en estos circulitos, el conocimiento va a ir relacionado con la lógica, el área procedimental con la ética, con todo el protocolo tal vez que tengamos que cumplir para seguir determinados procesos, determinados análisis, estudio, desarrollo de alguna práctica específica. Y por último, la parte actitudinal, que tiene que ver con el ser, con el cómo somos, cómo respondemos. Este es el enfoque socioafectivo, ética social. Aquí se van a ver nuestras actitudes, nuestro compromiso, nuestros valores, nuestras creencias, normas sociales que podamos identificar. Y esto va a tener también la relación con cómo nosotros nos comportamos, ¿sí? Entonces veamos, cómo nos comportamos en sociedad, cómo nos comportamos al trabajar con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Entonces hablamos aquí de conocimientos de la competencia, de la disciplina en la que estamos. En el ser vamos a estar hablando de la comprensión de uno mismo frente al objetivo que tenemos que alcanzar. ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto nosotros podemos tener una gestión de nosotros mismos? Un dominio propio. Y por último, esto es, ¿qué tan bien hacemos las cosas? ¿Qué tanta habilidad tenemos de aplicar el conocimiento a la resolución de un problema?
Si tienen preguntas, por favor, las pueden ir poniendo en el chat o pueden abrir el micrófono y podemos todos participar, responder también. Ahora bien, las competencias se van a dividir en tres. Algunos autores van a decir que son dos. Vamos a mencionar tres. Existen las competencias básicas, genéricas y específicas. Las básicas, que están relacionados con nuestros conocimientos fundamentales para la vida. Estas básicas son las competencias cognitivas, técnicas que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestros procesos formativos, desde la escuela, desde nuestra casa. Ustedes identifiquen sus competencias, a ver qué habilidades tienen, cómo se regulan, qué normas han identificado para vivir en sociedad. Las básicas, lectura, escritura. Posterior a esto, y bueno, si hablamos de entre las básicas, algunas que hemos adquirido en el colegio, matemáticas, todo esto, ¿sí? Todo lo que hemos aprendido desde el colegio. Ya cuando hablamos de competencias genéricas, que son las pragmáticas en el campo laboral, estamos hablando de estas competencias que están relacionadas específicamente con la disciplina, que generalmente se van a asociar a la profesión que nosotros eh, tenemos. A ver, quienes son doctores, bueno, van a tener las competencias de identificar, de saber trabajar, de dar respuesta a temas específicos de la salud, ¿cierto? Pero estas genéricas son como un poco más amplias. Podríamos identificar estas competencias genéricas como las que adquieren en los primeros años de formación de su campo profesional, tal vez en los primeros 2 años o 3. Ahí estamos adquiriendo toda la base para asimilar con más fuerza lo que se viene al final, que es, por lo general, lo más abstracto, lo más complejo del aprendizaje. Recuerden, el aprendizaje siempre lo planificamos de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, las genéricas estarían yendo como el conocimiento de la disciplina, pero identificadas al inicio de. Las específicas, en cambio, están ajustadas a la especialidad laboral del sujeto. Vienen a tener los conocimientos más complejos de la disciplina, del campo profesional en el que se han formado. Y tal vez algunas de estas ustedes las han adquirido incluso en su práctica profesional. No necesariamente al capacitarse, sino al ya estar trabajando. Y ese es uno de los puntos por los que este enfoque propone que el aprendizaje sea práctico, no solo teórico, sino que debe haber una habilidad, debe haber una posibilidad para el estudiante de lo que está aprendiendo de forma teórica, llevarlo a la práctica. Porque estas realmente son las capacidades, las competencias que te van a dotar de las habilidades propias que vas a necesitar en tu desarrollo óptimo como profesional. Aquí vamos a identificar algunas competencias. A ver, yo les voy a preguntar. Si hablamos de competencias básicas, estamos hablando principalmente de estas. Competencias de comunicación. A ver ustedes, ¿cómo se comunican? ¿Qué tantas habilidades tienen? Habilidad de no solo saber hablar con propiedad, sino de escuchar, de formular preguntas adecuadas, de hacer una discusión grupal, de poder interactuar con un grupo conocido o no conocido, de poder decidir. A ver, Milton, ¿tienes identificadas tus competencias aquí? ¿Quieres participar? Adelante. Perdón, perdón. Bien, no hay problema, imagino que fue error. Te voy a mutar. Pero tu micrófono o tu audio sí se escucha entrecortado, pero no hay problema. A ver, otras competencias de pensamiento crítico. Esta necesitamos promoverla en nuestras clases con nuestros estudiantes, indistinto el campo. Necesitamos fomentar el pensamiento crítico. Hacer una sociedad más crítica va a ser una sociedad que puede identificar con más facilidad el engaño. Así que necesitamos fomentar estas habilidades.
¿qué habilidades necesitamos para fomentar estas competencias? O bueno, ¿qué podemos utilizar? ¿O de qué estamos hablando cuando decimos competencias en pensamiento crítico? Son habilidades para evaluar, para dar estima de valor a una cosa determinada, para identificar si hay engaño, para identificar la mentira, para establecer el uso, la meta de lo que se va a evaluar, para realizar juicios de valor, pero juicios de valor bien justificados, bien fundamentados, no solo que te planteen una imagen y decir lo primero que piensas sin tener realmente un conocimiento del tema. Eso es algo que vemos mucho en las redes sociales. Alguien comenta algo y podemos hablar de la prensa formal, que usan titulares mal redactados, mal enfocados, amarillistas, y la población responde con molestia. Pero realmente, ¿cuánta información tenemos? O sea, necesitamos tener el pensamiento crítico para identificar a qué le estamos dando valor, a qué le estamos quitando valor. También el pensamiento crítico nos va a ayudar a clarificar nuestros razonamientos, a discutir, a dialogar, comparar, contrastar, a relacionar. Aquí tenemos otras competencias. La de liderazgo es importante. A ver, dice Dayana, en el pensamiento crítico podríamos estar enseñando a los estudiantes a discernir y poder filtrar la cantidad de información errada que existe en la actualidad. Sí, necesitamos enseñarles, porque los estudiantes, los jóvenes, creen que todo lo que está en Internet es cierto. Antes, nosotros cuando encontrábamos información en una revista, en un periódico, sabíamos que era cierto, creíamos, y había más posibilidad de que sea cierto, porque tenían que mantener su credibilidad. Ahora ustedes pueden ver en la tele, en el noticiero, en la página oficial del periódico, del canal de televisión, igual y puede ser mentira, igual y puede ser mentira. Nosotros ahora necesitamos desconfiar de toda la información que nos encontramos en Internet. Y esto no lo hacen todos los medios de comunicación bolivianos, es una tragedia. Encuentran una información y la ponen. Entonces sí necesitamos enseñar eso a nuestros estudiantes, que no todo lo que aparece en Internet es verdad, más bien es potencialmente un engaño. Ah, María René dice, ¿y de qué manera podríamos hacerlo? Esa es una buena pregunta para todos ustedes. ¿De qué manera lo podemos hacer en nuestros campos, en nuestra área? Porque es nuestra responsabilidad hacerlo. Si hablamos de competencias genéricas, por ejemplo, de cualquier profesión, me parece que es la diapositiva. Podría aplicarse a un ingeniero, arquitecto o contador, administrador de empresas, diseñador gráfico, profesor. Algunas competencias genéricas. Capacidad crítica y autocrítica. Miren, ser crítico hacia afuera, pero ser crítico hacia adentro también. Identificar cómo estamos nosotros desarrollándonos. Capacidad de trabajo en equipo. ¿A quién de aquí le gusta trabajar en equipo? Y más allá de si nos gusta o no nos gusta, lo podemos hacer con éxito. Capacidad de organizar y planificar el tiempo, conocimiento sobre el área de estudio y la profesión, responsabilidad social y compromiso ciudadano, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas de nuestra disciplina, de nuestro campo laboral, profesional, capacidad de comunicación en un segundo idioma. ¿Cuántos tenemos dos idiomas para hablar? Habilidades en el uso de TIC, habilidades para trabajar en contextos internacionales, compromiso con la preservación del medio ambiente. Miren, este punto, el 9, antes era inimaginable, o bueno, tal vez no muy probable, tener la posibilidad de trabajar en contextos internacionales, porque implicaba, oh, tengo que viajar, tengo que cambiar mi vida, tengo que mudarme, y depende de dónde quiero ir, tengo que tener la visa, y una vez que llegue al lugar, tengo que volver a tomar exámenes de convalidación. Era toda una problemática, ¿cierto? Ahora no. Ahora tú puedes estar aquí en tu ciudad, en Cochabamba, Tarija, Potosí, y podrías estar trabajando para una empresa en España, en México, en Argentina, en la China, en Estados Unidos. Ahora las fronteras son menos significativas.
Luis Alberto, ¿tienes algo para comentar? Luis Alberto. Buenas noches, licenciada. No, va a disculpar, licenciada, un Ok, error. está bien, pero por favor, si quieren comentar, igual abran el micrófono, participen en el chat, están participando bien. Pueden escribir y yo los voy a estar leyendo a todos. Estas son habilidades que necesitamos tener. Conocer las herramientas TIC para mejorar mi desarrollo profesional. Tener el compromiso con la preservación del medio ambiente y promoverlo. Estas como competencias genéricas. Y si ya hablamos, y bueno, aquí la imagen. Importante aprender a trabajar en equipo. Aprender a dialogar, hablar de forma asertiva, saber escuchar, identificar problemáticas, darles respuesta. Y si hablamos de competencias específicas ya para ser los número uno y ganar, necesitamos dominar la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas. Este es, por ejemplo, el ejemplo es la carrera de educación, o sea, para los profesionales en educación, estas serían nuestras competencias específicas, las que yo también los motivaría a ustedes a que busquen alcanzar, dominar la teoría y la metodología curricular para orientar acciones educativas. Esto tiene que ver con el diseño, la ejecución y evaluación. Para nosotros en la práctica es diseñar nuestro plan de clase cada día. Cada clase que ustedes den tiene que tener una planificación. Esa planificación va a tener una ejecución y una evaluación. Una evaluación que puede ser formal, informal, que ustedes al final de la clase dirán, esta clase estuvo bien, o tal vez digan, no, esta clase no estuvo bien, la tengo que cambiar. Pero también este diseño, ejecución y evaluación puede venir de más arriba, de dirección de carrera, de la universidad, de la institución donde estemos, demás. Pero necesitamos tener un dominio. Dominio de saberes de la disciplina. Otra vez, dominio en el campo educativo y dominio en nuestra área de profesión. 3. Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas específicas en diferentes contextos. Para atender a necesidades educativas. ¿Qué podemos considerar una necesidad educativa? A ver en el chat. Vayan escribiendo. 4. Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación. Vamos a estar hablando acerca de estos procesos de evaluación diversos que podemos diseñar, pero en el módulo de evaluación van a ver mucho más. 5. Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje. Necesitamos darles desafíos a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque un desafío te motiva, un desafío te pone un reto y todos queremos sentirnos capaces, que sabemos, que podemos, porque en realidad somos capaces, podemos y necesitamos aplicar el conocimiento. 6. Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo en los educandos. Y 7. Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación sistemática de las prácticas educativas. Por favor, yo les pido en especial que se queden con el 7. Investiga en educación. Tal vez ustedes no han estudiado en la carrera de educación, no tienen 4 años de formación, 5 años de formación, pero eso no los limita. O sea, están tomando un diplomado, yo los felicito, pero investiguen, investiguen. Pueden investigar en tantas revistas virtuales, científicas, con información real. Pueden buscar en Google académico artículos recientes acerca de prácticas educativas en el campo de la arquitectura, en el campo de la veterinaria, en el campo que ustedes quieran. Busquen, por favor. A ver, nadie me ha puesto nada. ¿Cómo es esto? ¿Cuáles son? ¿Qué era la pregunta? Las necesidades educativas. ¿Con qué necesidades educativas nos podemos encontrar en el aula? A ver, alguien, anímense. Les voy a preguntar por nombre y eso me va a servir como asistencia. Si ustedes no participan, yo voy a tener que ver la forma de hacerlos participar. A ver, Rodríguez, ¿estás ahí? Rodríguez no está. Vamos a ver. Bien, Rodríguez, si estás. ¿Alguna necesidad educativa que tú creas que puedes identificar? Es que mira, el punto 3 dice, identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas.
¿Nos puedes dar un ejemplo? Si quieres en chat, si quieres abriendo micrófono. Bien, le vamos a dar tiempo para que nos responda. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pero no sean tímidos, pueden abrir micrófono, pueden abrir cámaras, y yo también los conozco. Así hacemos que este aprendizaje a distancia no sea tan impersonal. A ver, aprender a realizar redacciones. Esa es una necesidad educativa. Podría ser, ciertamente se ha visto que nuestros bachilleres no llegan a alcanzar las competencias de comprensión lectora. ¿Qué les parece? Los graduados del colegio, en su mayoría, no entienden lo que leen. No hay una lectura de comprensión. Eso es alarmante, porque con eso nos vamos a encontrar. Con eso se van a encontrar ustedes en sala. Podrían Buenas ser. noches. Adelante, Cristian. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Bueno, este punto es bien interesante porque incluso yo tengo hijos, ¿no? Y no solo tuve hace mucho tiempo alumnos, pero es que ahí está los cambios que hacen desde niños el sistema educativo boliviano, que no solamente es boliviano, le digo que es a nivel Sudamérica, que ha empeorado cada vez. Y es más, ya la lectura de comprensión, como usted dice, es casi nula, pero es que no tenemos profesores que aprendan a hacer fijación. Entonces están ocupando de hacer otras cosas y esto ha caído alarmantemente. Es cierto. Entonces, creo que cada vez estrenamos una nueva ley de educación, pero tampoco pues está escrita por gente idónea. Mire, yo soy antipartido políticos, entonces son puros salvajes que por cuestiones políticas están ahí al frente y están destruyendo la educación desde nuestros niños. Entonces eso es lo más lamentable. Por- eh, hasta la nueva ley esa, Siñani, Felino todo eso. Siñanco, Lizardo Pereira. Exacto, todos son aberraciones, pero hemos desenfocado lo que es la verdadera educación. Y entonces, a razón de eso, pues tenemos jóvenes que no saben leer y tampoco ya ni escribir. Entonces, es lamentable. Gracias por escucharme. Gracias, Cristian, por tus comentarios, por tu opinión. Si alguien tiene un comentario también, voy a leer los que están en el chat. Podríamos aprender a realizar redacciones. Esa es una actividad genial que podemos enseñar en educación superior. Redactar es una de un reto cognitivo para cualquier estudiante. Y aún a ustedes les puedo poner, a ver, redacten 3 párrafos de lo que han podido identificar como idea principal en la lectura 2. Seguramente en encontrar las palabras precisas van a ser 1 o 2 borradores, o bueno, eso espero, porque es complejo redactar. Entonces necesitamos ponerlos a redactar desde el inicio para que le pierdan el miedo, porque al final tienen que hacer una investigación, una tesis donde van a estar haciendo no solo una redacción, sino una fundamentación de los argumentos que pueden identificar. También dicen, podría ser las discapacidades que presentan los niños, ¿cierto? Podemos entender como las dificultades de aprendizaje, como las discapacidades como tal, porque ahora la ley inclusiva propone que todo estudiante debería poder estudiar en un colegio de educación regular, a menos que realmente esté evaluado para no hacerlo. Pero sí, y eso hace un estudio más amplio que nosotros necesitamos para tratar la discapacidad o la dificultad de aprendizaje. Ana Gabriel menciona dificultad en las lecturas, puede ser dislexia, puede ser algún tema visual, y sí necesitamos considerar eso. Análisis crítico, diversidad cultural y lingüística, sí también necesitamos estar haciendo adecuaciones, expresión oral, redacción, pero a pulso, no en computadora. Puede ser. ¿Cuál sería la finalidad? Implementación de tecnología. Sí, necesitamos considerar, primero, como docentes, identificar la necesidad y luego hacer el apoyo necesario.
Vamos a continuar gracias a los que están participando. Hablando ya del aprendizaje por competencias, ¿de qué hablamos? De un dominio del aprendizaje, y esto viene a ser la consolidación de los saberes fundamentales. El cuaderno de apuntes es muy importante. Sí, Roberto, puede ser cuaderno, puede ser la computadora, la tablet. Si estamos hablando de tecnificación, no solo es para nosotros, es también considerar que nuestros estudiantes se puedan tecnificar, aunque claro, es complicado, porque no todos podemos acceder a algunas herramientas, ¿no? Pero, a ver. Entonces, continuamos. Dominio de aprendizaje son la consolidación de estos saberes fundamentales. Los saberes fundamentales implican el conjunto de conocimientos amplios y profundos, pero más específicamente profundos. El enfoque basado en competencias enfoca el tiempo para lograr los saberes y para entrenarse a usarlos. Aquí hacemos en la imagen una diferenciación. Hay muchas personas, hay muchos profesionales, pero no necesariamente todos van a tener las competencias necesarias. Nosotros queremos ser de estos, de los que sí tienen las competencias necesarias. Y cuando hablamos de dominio de aprendizaje, también estamos hablando, miren, el enfoque basado en competencia va a requerir un dominio de aprendizaje. Pero a este, que tiene que ver con los saberes, le vamos a estar sumando los resultados de este aprendizaje. Yo domino un conocimiento y bueno, ¿cuáles son los resultados de este aprendizaje? O sea, ¿cómo es que lo voy a aplicar? Los resultados de aprendizaje se van a constatar en el desempeño de tareas. Y esta es una palabra que quiero que se puedan memorizar. Desempeño. Cuando hablamos de competencias, hablamos de desempeño. Cómo la persona se desempeña en determinada actividad. Porque el desempeño implica no solamente el conocimiento cognitivo, sino también va a sumar el desempeño contextual, que es ya la actitud, los valores. O sea, si yo hablo con ustedes cómo se desarrollan en una actividad, cuál es su desempeño, no solamente voy a estar queriendo saber si han podido resolver el problema, sino voy a querer saber cómo han llegado a la resolución, si el trabajo era grupal, colaborativo, o sea, quién ha participado, me interesa saber cómo han participado, quién ha manifestado mayor, menor liderazgo, quién tiene más, menos iniciativa, si tenían que hacer la presentación de esta respuesta, a partir de qué lo han hecho, tienen competencias digitales, no tienen, tal vez son muy creativos y han hecho una maqueta, pero para hacer una respuesta con algo no relacionado a construcción, sí, tal vez lo que tenían que responder era un cuestionario y han utilizado una maqueta. Podría ser. Todo eso se va a considerar al momento de evaluar, porque el desempeño es lo que nosotros vamos a evaluar con nuestros estudiantes. Bien, revisando acerca de estas competencias que queremos fomentar con nuestros estudiantes. Si hablamos de las competencias del dominio cognitivo, estamos hablando de estas: la metacognición, la transferencia, la autorregulación. Probablemente son términos que conocen, probablemente no. Pero, a ver, revisando algunos. La metacognición, la transferencia, la autorregulación. Lo que nos están hablando de cómo gestionamos nuestros conocimientos. Hemos identificado de qué forma aprendemos, cuál es la mejor forma de aprender para nosotros, la mejor forma de hacer transferencia. ¿Cómo hacemos transferencia? Cuando ustedes tienen un problema nuevo enfrente, cuando están aprendiendo algo diferente, lo primero que va a hacer su mente es vincularlo a un conocimiento previo. Es como que fueran varias celdas y el cerebro va a buscar a cuál se parece más este nuevo conocimiento. Ya, se parece más a esto. Va a hacer el desglose de ese conocimiento previo y va a tratar de identificar los puntos en común. ¿Por qué?
porque el cerebro quiere siempre anticiparse, siempre predecir. Es más, algunos han considerado la inteligencia como la habilidad de predecir. Y es por eso que aquí ya podemos ver más identificadas de forma individual estas habilidades concretas: solución de problemas, toma de decisiones, pensamiento creativo, pensamiento crítico, comprensivo, información. Información de lo que recordamos, ¿no? O sea, lo que sabemos ya consolidado. Y la autorregulación, cómo vamos regulando nuestro aprendizaje. Todo esto lo necesitamos fomentar, indistinto de cuál fuera el campo profesional. Si hablamos del dominio afectivo, de las actitudes, podríamos estar esperando que se aprendan algunos principios, valores universales que podemos identificar fácilmente, algunas actitudes específicas, algunos sentimientos en relación a temas sensibles, la naturaleza, medioambientales, relacionados al ecosistema, y temas emocionales que también vamos a estar gestionando en clase, ¿cierto? Algunos de nuestros estudiantes podrían tener conductas que no esperaríamos, pero que podrían aparecer, manifestarse. Tal vez algún estudiante tiene muchos problemas en casa y vamos a tener alguna situación sensible, emotiva. Necesitamos también poder de alguna forma guiarlos a la gestión emocional, a que ellos puedan identificar cómo se sienten, por qué se sienten así. Esto en la medida también de nuestras posibilidades, en la medida de que nosotros mismos hayamos alcanzado esta pirámide, y en la medida en la que nosotros también tengamos la sensibilidad para identificar. Si tenemos arriba de 40, 50, 60, 100 estudiantes, tal vez va a ser más difícil, pero con seguridad, a mayor práctica que ustedes tengan como docentes, se van a dar cuenta que sí se pueden identificar algunas situaciones. Si los dividen en grupos y empiezan a trabajar y de repente hay un grupo que no se lleva bien, hay un estudiante que no se gestiona, que se enoja, se irrita, ese también es un tema emocional con el que vamos a tener que lidiar y enseñar también a nuestro estudiante a lidiar, a poder identificar por qué se siente así. Necesitamos fomentar el respeto principalmente en clase. Sheila, ¿tienes algo que decir? No, licenciada, se me ha ido la señal. No, está bien. Yo veo que se abre el micrófono y me alegro porque pienso que quieren participar. Ya nos falta poco para terminar. Si hablamos acerca de competencias, entonces estamos hablando de estas competencias de actitud, de fomentar valores y demás. Ya también estamos hablando de estos, ¿no? El primero, autoconocimiento, el saber cómo soy y por qué reacciono como reacciono. Y si cómo estoy reaccionando está bien, se justifica, ¿no? La gestión emocional. Y vamos a hablar de gestión emocional, no control emocional, porque no es que controlamos nuestras emociones, porque no es que le cambiamos el botón y ya estamos bien, sino que tenemos que ir gestionando. Los cambios van a ser progresivos. La autonomía emocional, competencias sociales y competencias de bienestar. Todo esto vamos a estar trabajando implícitamente. Y cuando hablamos del saber hacer, estamos hablando primero del reconocimiento, que va a ser la repetición, identificación a partir de la reproducción de lo que vamos a ver del docente. Y segundo, ya lo más importante, la construcción. Cuando nosotros aprendamos a poner ya en práctica la teoría y lo podamos hacer solos. Entonces, este es otro concepto que me gusta mucho de Perenut. Dice capacidad de movilizar en relación a las competencias, ¿no? Capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Por lo menos a un tipo. Ya luego iremos haciendo la transferencia a situaciones parecidas. Pero primero, por lo menos, a un tipo. Y ahora sí, les voy a poner un videito acá. En lo que pongo el formulario de asistencia, por favor, vayan llenándolo. Aquí vamos a ver
a Sir Ken Robinson y les dejo el videito para que también llenen la asistencia. Nos vemos en unos minutos. Los demás animales no se comportan como nosotros. Nosotros sí nos comportamos como ellos a menudo. Pero hay cosas de las que ellos parecen no ser capaces. Ellos no se meten en teatros rodeados de cámaras. No se ponen ropa que otro ha diseñado o fabricado. No disfrutan de la comida del mismo modo que nosotros. No hablan idiomas, no parecen tener teorías. No tienen rivalidad cultural, no crean economías, no construyen grandes civilizaciones. Nosotros sí. Tenemos una poderosa imaginación. Y cuando dirigimos nuestra imaginación hacia cosas prácticas, creamos mundos virtuales en los que vivimos. Así que para mí la idea, el concepto y la práctica de la creatividad son la esencia de lo que significa ser humano. Y cada vez me parece más importante que cultivemos estas capacidades en nuestros sistemas educativos que llevan mucho tiempo ignorándolas. No digo que todas las escuelas maten la creatividad automáticamente y que sea inevitable. Lo que digo es que las escuelas no la cultivan del modo en que deberían. Y si no se cultiva, tiende a desaparecer. Si le preguntáis a la gente cómo de creativos son, muchos te dirán que no son muy creativos. Adultos. Y yo creo que la razón es que piensan que les estás preguntando, ¿eres artístico? Y entonces ellos piensan, bueno, yo no toco la guitarra, o no hago esto, o no pinto, así que no soy muy creativo. Pero yo me refiero a la creatividad como una función de la inteligencia. Y se puede ser creativo en cualquier cosa que tenga que ver con la inteligencia humana. Ciencia, matemáticas, diseño, ingeniería, relaciones, llevar un negocio, cualquier cosa. Cualquier cosa que conlleve utilizar la inteligencia es un trabajo creativo en potencia. Para mí hay tres palabras: imaginación, creatividad e innovación. La imaginación es el comienzo, es la habilidad de pensar en cosas que no están presentes. Así que, como vemos, los seres humanos parecen tenerla en mucha más abundancia que cualquier otra criatura. Porque con la imaginación no estás limitado al aquí y a la ahora. Puedes anticiparte, reflexionar, verlo desde fuera, especular, conjeturar, hacer suposiciones. La creatividad es un paso más allá. Es poner a trabajar la imaginación. Es aplicar la imaginación. Y la diferencia es que puedes pasarte el día imaginando, pero para ser creativo tienes que hacer algo. Es el proceso práctico de crear algo. Y puede ser una teoría matemática o puede ser cualquier cosa dentro de los límites de la invención e ingenio humanos. Así que la definimos del siguiente modo: la creatividad es el proceso de tener ideas originales que tienen valor. El proceso es importante porque a menudo es un proceso, no un suceso. Seguro que vosotros lo sabéis. A menudo los procesos creativos consisten en hacer borradores constantemente. Y a menudo acabas con algo que no tiene nada que ver a cómo era al principio. El producto final no es siempre lo que querías. Así que es un proceso. Tiene que ser original. No tiene por qué ser original para todo el mundo, pero tiene que ser algo nuevo para ti. Si te fijas en dibujos de niños de 5 años, son originales en el sentido en que ellos nunca han hecho nada parecido antes. Están rebasando sus límites. Pero no puedes comparar los dibujos de niños de 5 años con el techo de la Capilla Sixtina, ¿vale? No sería justo, ¿verdad? Arrastrar a un niño hasta Roma, señalar al techo y decirle, se hace así, no me hagas perder el tiempo. Y tiene que tener valor. El proceso creativo requiere juicio crítico constante. Se tiene el concepto erróneo de que es cosa del arte, y no es verdad, es para todo. Otro concepto erróneo es que es para gente especial, y no lo es. Todo el mundo tiene capacidades creativas. Y el tercer concepto erróneo es que no puede mejorarse seas creativo o no. Eso no es cierto. Puedes ayudar a la gente a ser más creativa. Bien, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan creativos son? O bueno, ¿qué tan creativos se consideran? Ya saben, podemos todos ser creativos, pensar de forma diferente. Les recuerdo que está el enlace de asistencia en el chat. Ya 36 personas han registrado su asistencia, pero están faltando 10 más. Por favor, vamos a ya terminar nuestra clase. Vamos a
a revisar este último punto que dice los desafíos con los que nos vamos a encontrar en este proceso de cambiar la estructura curricular de una estructura tradicional a partir de la estructura modular y del enfoque por competencias. Ay, disculpen. El desafío, si lo queremos graficar, es este. Sí, Raúl, si quieres puedes volver a ver el video y el autor, bueno, ahí Ken Robinson nos está diciendo más o menos de qué forma podemos hacer nuestro proceso creativo. Lo puedes volver a ver. El desafío va, si lo queremos graficar, como estas imágenes, miren la universidad, cómo ha sido la escuela, han sido estructuras rígidas, amuralladas, que te aíslan del mundo real, que están como en una burbuja, donde lo más importante es aprender geometría, aprender, y bueno, todos los conocimientos que ustedes pueden haberse preguntado en el colegio. ¿Y esto para qué me sirve? Ahí no va a entrar matemáticas, porque muchos dicen, ¿por qué? ¿Para qué me sirve matemáticas? No, matemáticas es fundamental para desarrollar nuestro pensamiento crítico, lógico, pero hay otras que sí podrían entrar ahí. ¿A qué queremos cambiar la escuela o a qué está cambiando, querámoslo o no, como necesidad? Pues a una escuela en red, una escuela que tal vez no se va a encontrar en un determinado espacio, que tal vez no va a necesitar tener todos sus componentes dentro de la edificación. Ya de entrada las escuelas, por ejemplo, en Europa, en Asia, ustedes pueden buscar, son distintas, ¿no? Son más abiertas a la sociedad, las ventanas son más grandes, el mobiliario se puede mover, todo se puede articular de distintas formas, los materiales también, la forma de enseñar también está cambiando. O sea, esta estructura física rígida es un reflejo de cómo ha sido el proceso educativo en sí. Y si hablamos de ahora educar en red, estamos hablando de un educar a partir de la internet, las tecnologías, aplicaciones, y también se va a ver el cambio físicamente. Lo que queremos es pasar de esto a esto, donde podamos estar articulando los aprendizajes con otro objetivo. Ya no el primer mega objetivo que era tener mano de obra, sino ahora nuestro mega objetivo es generar personas pensantes, altamente críticas y competentes. Ustedes ven, el objetivo no se parece en nada. Aquí el factor determinante para alcanzar el cambio va a ser la institución en educación superior, va a ser la universidad. Y nosotros, como parte de este cambio, necesitamos cambiar todo el paradigma. Y bueno, ese es el debate a nivel mundial, el cambio, ¿sí? El cómo va a ser la educación, cómo se va a aprender ahora. Ese es el debate en la economía mundial, porque se necesitan respuestas y estas respuestas las van a dar estas personas altamente cualificadas. Pero ¿cómo van a identificar las universidades qué es altamente calificado? Entendiendo muy bien cuál es la necesidad de estas empresas, de la sociedad, de nuestro planeta. Entonces, la mejor educación debe ser nuestro instrumento para alcanzar una mejor identidad también. Una identidad social, una identidad de país, construir una mejor autoestima y potenciar también nuestras capacidades individuales para construir mejores sociedades. Todo eso lo tenemos que ver. Ese es un desafío con el que nos vamos a enfrentar y lo tenemos que asumir desde educación superior. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo potenciar? Y sin hacer polémica, yo les puedo hablar, por ejemplo, el tema de fútbol. A ver, les preguntaría a ustedes, ¿qué opinan de nuestra selección? ¿Ustedes creen que son representantes nuestros, o sea, dignos representantes de nuestro país, de nuestra sociedad? ¿O qué opinan? O sea, todos para construir una identidad, eh, una autonomía, para construir una mejor autoestima, vamos a querer buscar parecernos a alguien, ¿sí? Tener un ejemplo a seguir. Yo imagino que muchos niños en nuestro país
que aman el fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, pero imagino a estos niños que quisieran tener una carrera en el deporte, preguntarles si realmente son su inspiración nuestros jugadores. Tal vez para muchos de ellos sí lo son, pero para nosotros, para ustedes, personas que practican el fútbol, y digo personas porque ya no solo lo practican hombres, tal vez también hay mujeres que lo practiquen aquí. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Está bien? O sea, necesitamos identificar estos modelos. Necesitamos identificar en nuestro país estas personas que son ejemplo. Ahora tenemos, miren, ya se vienen las Olimpiadas y tenemos un atleta que sí está mostrando mucho talento y yo creo que él puede ser hablo de Garibay, él puede ser también un ejemplo de vida, ¿no? Para poder tocar en nuestras clases. Identificamos, hagamos una mejor construcción de nuestra sociedad, donde identifiquemos estos objetivos, estas metas también como comunidad para alcanzar. Esto es todo en relación al tema que vamos a revisar hoy día. Mañana vamos a estar revisando otro poco y vamos a estar trabajando todos juntos. Quisiera mostrarles ya la actividad que vamos a tener en plataforma. Ya les había mencionado, el diagrama de flujo, lo que tienen que subir. Van a encontrar ustedes una hojita donde van a estar también bien identificados cada uno de los símbolos a usar. Miren, queremos hacer un diagrama, pero súper sencillito. Si ustedes buscan, y quienes los conocen, quienes saben hacer diagrama de flujos, van a poder identificar que faltan muchos símbolos más. Solo necesitamos estos, porque lo que queremos es definir la estructura de conceptos del tema de la unidad 2. Para esto vamos a necesitar identificar un inicio, vamos a tener la línea de flujo, hacia qué lado va a ir. Ustedes saben que el diagrama de flujo siempre va de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Ustedes van a ir identificando cada concepto de acuerdo a la estructura que ustedes le quieran dar. El documento va a hablar, está citando varios conceptos. Necesitamos que lo lean todo y que vayan haciendo su estructura. Aquí va a haber una entrada, salida, un proceso y una decisión. Lo que se espera es que ustedes identifiquen a partir de los conceptos determinados cuál es la línea para llegar hasta el final. Pero es básicamente una estructura de conceptos nada más lo que necesitamos. Como buenos investigadores que son, para quienes no conocen al respecto, les voy a poner un videíto, pero todavía pueden estar buscando ustedes más en internet. Vamos a ver este videíto para quienes no conocen acerca de los diagramas de flujo. ¿Cómo hacer un diagrama de flujo? Crear un diagrama de flujo no es tan complicado como lo piensas. Solo se trata de saber cómo organizar la información y, por supuesto, escoger cuidadosamente los símbolos que vas a usar. Los diagramas de flujo tienen un orden, pues deben realizarse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Acompáñame a realizar uno. Lo primero que hay que tener en cuenta es que debes definir el objetivo por el cual estás realizando tu diagrama de flujo para saber cómo vas a organizar la información y qué tipo de diagrama te conviene. Por ejemplo, en este caso, haré un flujograma de sistemas, ya que planeo solucionar un problema de conectividad de la red de una computadora. A propósito, si deseas saber más sobre este tema, visita nuestro video Tipos de diagramas de flujo. El link está en la descripción. Lo segundo, y antes de desglosar la información, es que debes identificar las tareas fundamentales del proceso, es decir, aquellas que sí o sí deben hacerse. En mi caso, estas tareas serían revisar el estado general de la computadora, revisar los puertos de conexión a Internet y, por supuesto, revisar el estado de la red. Lo tercero es lo que yo llamo el acto de empatía, que no es otra cosa sino ponerse en el lugar de la otra persona que va a leer el flujograma. Piensa en si esa persona ya reconoce las convenciones simbólicas del flujograma o si comprende en algo la situación. La idea es que quede lo más sencillo y entendible posible. Claro, a los ojos del espectador común, del que no sabe o espera lo que le vas a presentar. Con esta información, lo siguiente es revisar qué tan detallado deseas que sea dicho diagrama. Para ello, debes definir el alcance del proyecto, es decir, ¿qué esperas lograr una vez hayas culminado con este?
Es como una proyección de la meta a la cual deseas llegar. O si, por ejemplo, tienes un problema y deseas encontrar una solución, ¿cuál sería dicho resultado? En mi caso, espero que al final la computadora pueda acceder a Internet. Ahora sí, a crear tu flujograma. Ten en cuenta que todo diagrama de flujo tiene un comienzo y un final. Así que no hay espacio para improvisar. Por eso es importante que tengas en claro cada uno de los pasos que debes seguir para alcanzar la meta. Desde el momento en el que te encuentras realizando este diagrama hasta el minuto exacto cuando logras tu propósito planteado y si te es más fácil, tratar de listar y clasificar los procesos que vas a tomar. Yo, por ejemplo, iniciaré presentando el problema. La computadora no tiene acceso a Internet. Y a partir de ahí, plantearé las tareas que debo realizar para solucionar esta situación usando los símbolos pertinentes. Si aún desconoces a qué nos referimos con esto, en la cajita de descripción te dejamos el link en donde puedes aprender cuáles son los símbolos que se usan en un diagrama de flujo. Entonces, si tengo este problema, lo siguiente será preguntarme, ¿está conectado y encendido el router? Ante lo cual debo tomar una decisión simple, sí o no. Si la respuesta es no, lo siguiente es indicar otro paso a realizar, conectar y encender el router. Pero si por el contrario la respuesta es afirmativa, doy otro paso y planteo. ¿Están las terminales y los puertos del router y de la computadora funcionando y conectados? Y hago lo mismo con el paso anterior. Según sea la respuesta, ofrezco una nueva alternativa y así sucesivamente hasta llegar a la solución final. Una vez hayas finalizado, revísalo y sigue cada una de las etapas planteadas para asegurarte que todo esté bien. En mi caso, sé que todo está en orden tras corroborar los pasos y notar que el problema era que la función de acceso a Internet estaba desactivada en la computadora. Para cerrar el flujograma, anoté que la solución era conectar el cable del router. No olvides visitarnos en edu.gcfglobal.com. Bien, ese es el videíto que les va a ayudar para quienes tienen dudas, si no pueden buscar más en internet, quienes no conocen. Pero lo que esperamos es que ustedes identifiquen bien cada uno de los conceptos importantes. Los que ustedes identifiquen como importantes son los que van a considerar dentro de su estructura de conceptos. ¿Alguna pregunta al respecto? Ninguna pregunta. Perfecto. Hemos terminado por hoy. ¿Podemos basarnos en un problema de nuestra tarea? No. Tenemos que basarnos en la unidad de lectura. Por eso, lo que pide la actividad es, dice, a partir de un diagrama de flujos, definir la estructura de conceptos. Entonces, vamos a leer el documento. A medida que ustedes vayan leyendo, van a identificar conceptos importantes. Esos los van a estructurar con este diagrama de flujos. La actividad 1 es una actividad, un ABP, un aprendizaje a partir de problemas. El problema nosotros ya lo habíamos definido en clase. Puedes ver el video de la clase 1 si quieres para salir de dudas. Pero lo que básicamente necesitamos con esa actividad es primero que identifiques el problema que se está tocando, que también lo vas a encontrar en el enunciado. Y segundo, que tú veas la forma de darle solución, que hagas tu análisis del problema y que respondas. Vas a encontrar en la actividad cada punto, si puedes de forma breve, concreta, hacer tu reflexión y responder, es suficiente, no más de un párrafo. O sea, es algo que esperamos que ustedes respondan a partir del análisis, no que investiguen y que sea toda una monografía, no, por favor. Ustedes saben, menos es más. Lo importante aquí es que ustedes tengan la reflexión. Raúl dice, ¿cuál sería el problema a resolver en la actividad 2? No hay un problema a resolver. Entonces no vamos a iniciar con un problema. Vamos a iniciar con la estructura de conceptos. ¿Cuáles son estos conceptos? Y a partir del concepto tú ya vas a poderle dar estructura identificando tal vez en comparación con nuestra problemática boliviana.
Si quieres hacer una contrastación para ver si se aplica o no se aplica, hagan la comparación con cómo está la situación en el país, en el tema educativo, a partir de la experiencia que ustedes tengan, como docentes, como estudiantes. ¿Alguna pregunta más al respecto de la actividad o al respecto de lo que hemos visto hoy? Bien, ya no hay más preguntas, los dejo. A quienes les guste el fútbol van a tal vez querer ver el partido que viene. Les he tomado 10 minutos más de su tiempo. Mañana los espero a las 8 en punto. Vamos a estar terminando con la unidad 2. Bibliografía, ¿cuál sería el problema? Bibliografía para, ¿qué sería la bibliografía? Raúl. Todo claro, Sergio, súper bien. Ganó Francia en penales. ¿Cómo puede haber sido yo? Esperaba que ganara Portugal. Bien, nos despedimos. Buenas noches a todos. Buen descanso, mañana los espero a las 8 en punto. Bye, bye, bye. Chao, chao, nos vemos mañana. Hasta mañana, buen descanso, buen descanso. Hasta mañana, Lice. También. Gracias, Lick.